Gracias Luis y gracias a todos y a todos por esta siempre súper calurosa acogida. Yo es verdad, hace harto tiempo que estoy trabajando, que estoy en contacto con esta organización a la que le tengo mucho cariño. Ahí también nos acordábamos con Pamela de esas primeras veces que también tuvimos contacto para abordar el tema de las formas de organización del trabajo en la banca, de cómo han ido cambiando, de las nuevas presiones que se van imponiendo, las exigencias que se requieren. Y ahora también quisiera hablarles de, tocando también ese tema, pero de una dimensión que afecta también muy directamente la actividad sindical, que tiene que ver con los cambios de la regulación del trabajo, porque aquí hay cambios que operan por el lado institucional, otros que son de nivel sociotécnico. También hemos hablado en otras ocasiones de los cambios de la subjetividad. Y ya que mañana, bueno, y en todo este periodo la bancaria está trabajando muy de lleno en el tema de la negociación por rama, quería ahora profundizar por la parte de cómo las relaciones productivas, las relaciones de producción dentro de las empresas han ido también transmutando a partir de lo que induce la propia legislación laboral. Y en particular referirme a qué es lo que cambió con el plan laboral de la dictadura, considerando el periodo anterior, el modelo antiguo, entendiendo que ha habido dos grandes modelos de regulación de las relaciones entre sindicatos y organizaciones empresariales. Está el modelo antiguo, como se reconoce, el modelo que se consolidó en el Código del Trabajo del 31, que fue cambiando, pero que no quebró su matriz y que duró hasta el año 79, claro, el plan laboral, aunque también se congeló el 73. Y luego tenemos el modelo que todavía está vigente, que es el que data en sus bases del plan laboral del año 79. Entonces, en una primera etapa quisiera referirme a esos modelos y cuáles eran sus características y cuáles son esos legados que todavía pesan en el día de hoy, para luego poder hacer este vínculo con estos otros temas que hemos podido ver en otra oportunidad, como la organización del trabajo en las empresas, el tema también de las apelaciones subjetivas que se hacen a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, con respecto a lo que había antes, haciendo un poco de historia y un poco de memoria ahí, tenemos que hacia fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, Chile era una sociedad sacudida por grandes huelgas laborales. De hecho, en Chile, el año 1890, hubo una huelga general que es considerada por algunos historiadores como la primera huelga de América Latina, huelga general de ese tipo. Es una huelga que se desarrolla primero en Iquique, empieza a desarrollarse y después de manera escalonada a lo largo del país. Y había, como digo, mucha efervescencia, mucha creatividad organizativa, épocas de mancomunales, sociedades de resistencia y también las primeras formas sindicales. Y todo esto lo que está demostrando en el fondo es que había un proceso a compás con el desarrollo del capitalismo, también un proceso de autoorganización obrera y social. Y justamente la legislación laboral es reconocida también por varios juristas como un resultado, una respuesta al conflicto laboral manifiesto. Ahí se habla de la huelga como hito fundante del derecho del trabajo, porque justamente lo que viene a hacer el derecho del trabajo, junto con asegurar ciertas condiciones mínimas para la existencia misma de las y los trabajadores, para poder reproducir su vida y también para poder reponer la fuerza de trabajo dentro del propio sistema, junto con asegurar derechos mínimos, también lo que pretende hacer es controlar el conflicto social y pacificar la relación laboral. Y el derecho del trabajo, bueno, la legislación social del año 24, que no era aprobada, que estuvo en la palestra bastante tiempo, no era aprobada, el Parlamento estaba enfocado en aumentar la dieta parlamentaria. Finalmente la legislación social fue impulsada, inducida,
por militares, la joven oficialidad del ejército, que termina impulsando, como digo, una vez que sale Alessandri, la aprobación de estas leyes, o sea, por la vía de facto. Estamos hablando de que, así como el año 79, con una regulación del trabajo que nace de un contexto dictatorial, aquí también, en los inicios de la primera legislación y en particular de su forma en el Código del Trabajo del año 31, tenemos ahí la bota militar de nuevo, en un contexto donde, como digo, la élite parlamentaria, la clase política no estaba respondiendo frente a una presión social creciente, donde había ya un partido comunista formado en el mundo, donde soplaba el fantasma de la revolución. Y aquí lo que se hace es establecer una regulación que tenía un fuerte componente pacificador y disciplinador. De hecho, la legislación planteaba que no se podían ocupar los fondos del sindicato para fines de resistencia, por ejemplo. Decía que estaba prohibido enturbiar la disciplina laboral, controlaba las cuentas de los sindicatos, solicitaba la autorización previa del presidente de la República para poder formar un sindicato. Es decir, si bien se reconocen derechos sindicales, también se coarta la libertad de constitución y de funcionamiento de los sindicatos. Eso es un primer elemento, porque esa voluntad de pacificación y de control laboral se presenta en ese modelo y también, como veremos, hasta en el modelo actual que data del año 79. Y por otro lado, reconocía las organizaciones sindicales, se reconocían organizaciones para obreros y para empleados. Estaba el sindicato industrial, que era básicamente el sindicato para obreros, y si más del 50% de la base obrera de una empresa aprobaba el sindicato, la existencia del sindicato, ese sindicato pasaba a ser obligatorio para toda la empresa, o sea, para todos los obreros de la empresa, de los que se fueran adhiriendo en el futuro también. Y luego está la figura del sindicato profesional, que suena como para profesionales, pero en realidad era como un sindicalismo de oficio, en el que podían participar obreros y empleados, pero de manera voluntaria. Y esto es importante porque si bien la legislación anterior, y aquí está el matiz, que era muy controladora, si bien la legislación anterior principalmente reforzó la figura del sindicato industrial, que solo podía negociar a nivel de empresa, no cerró por completo las puertas para negociaciones a nivel superior, porque estaba la figura del sindicato profesional, que era voluntario, que no estaba tan potenciado como el otro sindicato, donde, por ejemplo, recibía fondos asociados a las gratificaciones. El sindicato profesional no los recibía, esos fondos. Sin embargo, podía generar negociaciones a nivel de oficio. Entonces, existía una pequeña válvula de escape como para poder intentar generar una mayor agregación en las negociaciones y en las organizaciones sindicales. Esa era una pequeña válvula. Había otra que era el tarifado de salario mínimo obrero. Eso ya estaba contemplado en el Código del año 31, donde se establecía que a través de comisiones mixtas provinciales, donde participaban la autoridad administrativa, empresarios y trabajadores, se podía definir salarios mínimos en determinadas industrias. Y cuando se decía industria se estaba pensando en ciertas ramas de actividad. Y esos tarifados, nuestra hipótesis, porque es algo que no se ha investigado mucho, fueron evolucionando y fueron como una base de referencia para lo que ocurre el año 68, cuando se crean las comisiones tripartitas para establecer salarios mínimos por rama de actividad económica y que podían ser superiores a los mínimos si había consenso. Esta es como una protoforma de negociación por rama que se fue desarrollando en algunas industrias. Yo las primeras que pude recabar son de la industria hotelera, la industria gráfica, la sección de Santiago, sección Valparaíso, el caso de obreros del cuero y calzado, entre otras. Después, más hacia los años 60, encontramos también el caso de chancherías, por ejemplo, matadero, bueno, otros casos también que no son, al parecer no son masivos,
pero es un antecedente de negociación por rama que hay que tener en cuenta, que también bebe de una experiencia acumulada previa. Hemos estado ahí trabajando con un historiador que ha estado recopilando las experiencias de negociación ramal previo a la legislación social. Es decir, como que hay que siempre tener presente esa autoorganización que está presionando el derecho del trabajo para incorporar cambios y poder, en el fondo, de esa manera tampoco, de esa manera lograr contener una actividad que si no la regula se va a desarrollar de una manera más libre y se va a desarrollar de todos modos. Entonces, eso es un antecedente, es un modelo que es muy controlador, muy restrictivo, de hecho deja afuera a vastos sectores, al sector público, de la sindicalización y la negociación colectiva, al mundo agrícola. El mundo agrícola recién va a ser reconocido hacia el año 67 con una ley de sindicalización campesina efectiva. Antes habían, pero se las reconocía como leyes de no sindicalización campesina porque hacía muy difícil la sindicalización. Hacía diferencia, era un modelo que hacía diferencia y que eran muy marcadas entre obreros y empleados. Eran dos categorías sociales que generaban diferencias casi estamentarias dentro de la clase trabajadora, entendiendo que la figura de la categoría de empleado se asociaba al trabajo más intelectual, aunque no exclusivamente, y la figura de obrero se reconocía más asociada al esfuerzo físico. Habían diferencias en las gratificaciones, en las indemnizaciones por despido, en prácticamente todo, pero no solamente en el ámbito de derechos oficiales, sino que también dentro de las empresas. Unos comían en determinado sitio, en un casino, otros en otro, a algunas y algunos se los trataba con cierta deferencia, empleados, por ejemplo, con la figura del usted, o usaban un traje, obreros no. Y eso iba marcando muchas diferencias y el derecho del trabajo a través de la legislación reforzaba esas diferencias. Entonces, esto todo lo digo para no idealizar el modelo antiguo, pero, como decía, permitía negociar más allá del nivel de empresa, no era el nivel exclusivo el de la empresa, no establecía el reemplazo de trabajadores en huelga. Los sindicatos, la negociación colectiva cubría a los socios actuales del sindicato y también a los socios y socias futuras, porque lo que se reconocía era el sindicato como sujeto colectivo de derechos, no como ocurre después, donde más bien lo que hay es un listado de individualidades asociadas a la negociación. Y bueno, existen también otros elementos, por ejemplo, los grupos negociadores podían existir, pero solo en caso de conflicto manifiesto y si no había sindicato. Entonces, eso es otro elemento que también cambia bastante. Hacia el año 79, lo que tenemos son cambios bastante profundos. Por un lado, la negociación por empresa termina siendo el nivel único, como sabemos, exclusivo, es decir, es una negociación totalmente descentralizada, que, como decía ahí José Piñera, se piensa como una forma de sustituir la lucha entre trabajadores y empresarios por la lucha de empresas, y dice paréntesis, de trabajadores de una empresa versus los de otras que compiten con ella. Entonces, traducir esa lucha vertical, esa lucha de clases, por una lucha horizontal, donde se piensa que la negociación por empresa permite generar una mayor identificación con las empresas. Y por otro lado, se hace muy difícil que este canal funcione en términos de distribución de los ingresos. Entonces, también, y eso se planteó de manera bastante explícita, la negociación colectiva no va a ser un espacio de distribución de la riqueza del país. Más bien lo que hace es acercar ciertos sueldos a la productividad, decían ellos, en el caso en que esté desajustado. Cosa que tampoco ocurre, porque sabemos que la productividad ha avanzado muy por sobre la velocidad del avance de los salarios. Bueno, tenemos que hay un encierro entonces. Si bien antes había una promoción de la figura de la negociación de empresa, ahora hay un encierro en la empresa. Y por otro lado está la habilitación del reemplazo de trabajadoras y trabajadores en huelga. Bueno, se suman una serie de otros elementos. Se establece que el sindicato ahora es voluntario.
A propósito de una demanda real, sentida, de democracia, se apela a la noción de democracia para buscar formas de desincentivar la afiliación sindical. Entonces, claro, se establece que son voluntarios, por un lado. También lo que se plantea aquí es que para despolitizar a los sindicatos hay que darle más poder, se dice, a las bases. Entonces, para poder asociarse a federaciones o confederaciones, se establece la votación a nivel de base, etcétera. Pero siempre con esta idea básica de despolitizar en el fondo la relación laboral. Entonces, si bien pueden haber ciertas mejoras incluso en términos de democracia interna, se hace dentro de un contexto de un sindicalismo mínimo y sin capacidad de maniobra política, sin capacidad de acción. En un estudio previo que ahí quizás algunos tienen, pude compartir algunas copias, pude identificar lo que se llamó ahí los 4 pilares del plan laboral. El primer pilar, entonces, este sindicato encerrado en la empresa. Segundo pilar, que se le llamó la huelga que no paraliza, que es básicamente una desnaturalización del derecho a huelga, impedir que se interrumpa la producción. Esto a través del reemplazo de trabajadores en huelga, circunscribiendo la huelga al espacio muy cerrado de la negociación colectiva que ya está muy constreñida. También evitando las huelgas, ahí esto es muy importante, se habla insistentemente de evitar las huelgas en solidaridad con otras trabajadoras y trabajadores y la huelga política por cambios que puedan afectar más allá de la empresa, sino que puedan afectar al país o por lo menos a un sector de actividad. Y esto me lleva a otro tercer pilar que era el de la despolitización sindical. Y luego está el pluralismo organizacional a ultranza, que era esta idea de generar una especie de mercado sindical, donde los sindicatos compitan entre sí dentro de un mismo nivel, el nivel de empresa, que ya es atomizado, y donde además se pueda dar una competencia extrasindical con grupos negociadores. Y todo esto lo que hace naturalmente es dispersar la capacidad organizativa, debilitar la capacidad negociadora de la clase trabajadora y restarle en el fondo la capacidad de contrapeso al poder empresarial, lo que facilitó todo un ciclo de acumulación más flexible de capital en Chile y que ha estado vigente, como digo, hasta el día de hoy. Si se analizan, si se le hace un seguimiento a esos 4 pilares, podemos ver que en los años 90, en los años 2000 y todavía hoy, incluso después de la reforma del año 2016, esos pilares siguen activos. Se sigue buscando la despolitización, la despolitización no solamente, y esto es importante, no solamente a un nivel macro, el hecho de que los sindicatos no pueden negociar cuestiones como derechos sociales, que afecten a los derechos generales de las y los trabajadores, sino que también en el ámbito de la empresa. Aparece esta figura de que las materias de negociación colectiva solamente pueden ser los salarios y las condiciones inmediatas de trabajo y no, por ejemplo, las contrataciones, la reconversión de una empresa, la reconversión productiva de una empresa, etcétera. O sea, no la organización del trabajo. Lo que se hace es despolitizar también la organización del trabajo y sacar al intermediario sindical de la organización del trabajo en las empresas. Y esto también es muy relevante en términos de, si hacemos un seguimiento a lo que ha pasado con la racionalización del trabajo en las empresas, con la facilidad que tienen para acomodar de manera flexible la fuerza de trabajo en todo este periodo de reajuste, de reacomodo del funcionamiento del capitalismo a partir de esta regulación neoliberal. Entonces, bueno, si bien podemos decir que hay elementos que persisten desde el primer modelo de relaciones laborales, hay otros que se agravan, que no solo persisten, sino que se agravan en la despolitización, en cuanto a la negociación de nivel de empresa, que se vuelve más radicalmente de empresa. Y luego tenemos elementos que son novedosos, que es esta competencia sindical dentro de un espacio acotado, de tal modo que tenemos que hoy en día el 50% de las organizaciones sindicales tiene 40 socias o socios o menos. Son en general
son organizaciones muy pequeñas, además son organizaciones muy jóvenes, que tienen poca experiencia acumulada, porque los sindicatos al constituirse a nivel de empresa y funcionar a nivel de empresa, también se ven sujetos al movimiento de rotación de las empresas, del nacimiento, muerte de las empresas. Y a esto hay que sumar, además de este elemento, de todo el reajuste que hay en cuanto a la organización de trabajadoras y trabajadores en sindicatos, está todo el reajuste de los derechos individuales, que si bien no eran el corazón del plan laboral, también hubo decretos que pavimentaron el camino para el plan laboral. Me estoy refiriendo al decreto 2007-57, que lo que hizo fue eliminar la prohibición de la subcontratación en el giro principal de la empresa. Luego hay otros decretos, por ejemplo está el 2009-50, que lo que hizo fue eliminar los carnets profesionales y también, por otro lado, eliminó una serie de legislaciones especiales para trabajadoras y trabajadores, entre ellos en la banca. Y así se va generando una nueva condición para el funcionamiento de las empresas capitalistas y de la fuerza de trabajo en las empresas. Por un lado, podríamos decir, se nivela la relación entre, o sea, se nivela la forma en que las y los trabajadores entran a trabajar en las empresas, porque ya no se hace esta distinción estamental entre categorías de obreros y empleados, por ejemplo. Entonces, podría decirse desde la óptica del plan laboral es que de alguna manera eliminó la discriminación entre trabajadores, pero niveló hacia la baja. Es decir, ahora ya no hay esas diferencias entre categorías, al menos sociales tan marcadas en términos legales, de obreros y empleados, pero tenemos que los salarios se ven más contenidos, las condiciones de trabajo mucho más difíciles de contestar, entonces la arbitrariedad empresarial empieza a correr de una manera mucho más apremiante y opresiva para todas y todos. Y bueno, y eso me lleva al tema de la racionalización del trabajo que se produce también en este nuevo ciclo. He mencionado la subcontratación, que se dispara y se vuelve estructural a todos los niveles, no solamente en algunas ramas donde la subcontratación estaba presente desde antaño, por ejemplo en la minería, sino que esto está presente ahora en todos los sectores de servicio y en el mundo financiero. Ya saben que hay, por ejemplo, los centros de llamado están todos externalizados, hay muchos procesos que se han ido externalizando y eso significa que también se hace más con menos manos dentro de la plantilla interna de la empresa. Por otro lado, está toda una reorganización del trabajo asistida por el desarrollo de la informática y la computación. En los años 80 quizás todavía se daba esto de recibir una valija y comunicarse así dentro de la banca, ¿verdad? Luego entra en las computadoras, entra el sistema de intranet y empieza a producirse junto con eso algo más. Ingresan programas computacionales que permiten ajustar, que permiten controlar y ajustar el rendimiento individual y también hacer cálculos salariales en virtud del cumplimiento de metas. Y esto es bien relevante porque va a ser una de las formas más importantes a través de las cuales se aumenta la productividad del trabajo, sobre todo en el ámbito bancario, donde el sistema de salario por metas está más desarrollado. Y si bien Chile no destaca tanto en la incorporación tecnológica de tecnología dura, hay ciertas tecnologías como la tecnología informática en la que destaca bastante en ciertos rankings en Latinoamérica, por ejemplo. Y aquí me recuerdo algunas entrevistas que me mencionaban ya por el año 2012, cómo cambió el sistema de trabajo en el banco cuando en los años 90 empieza a llegar el sueldo por rendimiento, se empieza a generalizar y si antes todos conocían el sueldo del compañero, de la compañera, empieza a individualizarse y a solicitarse que sea secreto.
Llegan en un sobre y se pide por favor no comentarlo con nadie más, que esto tiene que ver solamente con la relación que establece el trabajador con la empresa. Y esto tiene que ver con toda una individualización del trabajo, cuya antesala la podemos encontrar en el plan laboral, lo que trató de impulsar, que en el fondo que si existen sindicatos, que es el mal menor, que sean muy reducidos, que tengan poca llegada y que por lo tanto lo que prime es la relación individual. Y aquí tenemos que a través de este sistema de incentivos, este sistema de metas, también se induce la individualización de las relaciones laborales. Y esto es muy importante porque también cambia la disposición subjetiva hacia el colectivo, hay desconfianzas, hay resquemores que se empiezan a instalar y también el propio sindicato pierde capacidad de maniobra si no conoce los salarios, es que no puede intervenir colectivamente sobre los salarios. Hay un intento de intervenir colectivamente sobre los salarios a través de la negociación colectiva. Y algo que le puedo hacer un seguimiento a través de la tesis es cómo las negociaciones colectivas empiezan, y una de las características de fines de los años 90 y principios de los años 2000 es que empiezan a incorporar la disputa por los bonos, por los bonos de productividad. Porque no son los bonos tradicionales, eso es que, bueno, ya en la época de Marx, el mismo Marx hablaba de que el salario variable, el sistema de prima, es como la forma más nítidamente capitalista de retribuir el trabajo en las empresas. No son solamente las formas clásicas, aquí hay unas formas muy ajustadas, los manuales de recursos humanos también lo reflejan, dicen hoy en día hay más de 12 formas de salario variable. Y estas formas de salario variable que son asociadas a metas de producción son cada vez más discrecionales y retribuyen esa productividad extra de una manera indirecta. Entonces, esa opacidad, ese cambio en la forma de calcular las metas también fue una materia de preocupación que llevó a los sindicatos a desarrollar procesos de negociación y tratar de poner bajo control este ajuste este cambio en los métodos de pago. Y sin embargo, ahí podemos decir que hay una batalla que ha sido muy difícil de llevar a buen puerto, porque finalmente a través de las negociaciones colectivas también se han visto reflejadas estas diferenciaciones entre trabajadores, se han visto instituidas o respaldadas en el fondo institucionalmente por razones prácticas, están y no se pueden obviar, pero por otro lado, sobre todo en la banca, sabemos que la presión es ingente, es cada vez mayor y cada vez se hace más difícil cumplir con estas metas. ¿Se puede hacer algo a través de la negociación colectiva? Claro que se puede, pero sigue siendo un elemento que, por lo que pude rescatar en las entrevistas, es sumamente opresivo y además genera un excedente constante de trabajo que no es retribuido. No solo de la banca, este intento de individualizar la relación laboral, de acelerar el rendimiento productivo, que es propio del capitalismo, este intento va acompañado de una batería de métodos de trabajo y también de propaganda interna dirigida a cambiar la disposición subjetiva de las y los trabajadores. Se apela a la fuerza laboral como colaboradores, esto ya está muy presente desde hace, ya diría, por lo menos 15 años, pero no solamente hay un cambio de vocabulario, de hablar en vez de trabajadores, de hablar de colaboradores, sino que también hay otras formas que son más prácticas de tratar de generar un control entre pares y al final una identificación con la dinámica de la empresa. Por ejemplo, los grupos semiautónomos de trabajo, las llamadas células de alta producción que conocen bien en BCI, y miro a Pamela porque es uno de los temas que trabajamos desde el año por ahí 2008, cuando se estaba intentando, 2009 creo, cambiar el sistema de trabajo en el banco con estas células de alta producción. Y aquí funciona nuevamente la figura del salario por metas, pero salario por meta grupal. Y al final lo que se produce es una vigilancia entre pares para evitar cualquier espacio, para respirar, para
tomarse cierta pausa en el trabajo para poder contactar a la familia, a veces hay urgencias. Todo eso es mal mirado, ya no solamente por una jefatura que está observándote, sino que es mal mirado entre pares porque hay que rendir y echar a andar la máquina de una manera más rápida, con un volumen de una cartera de clientes mucho mayor y cada vez, como digo, con menos manos. De tal modo que hay un intento de captar la subjetividad de las y los trabajadores que es distinta a la de otras épocas. Siempre se ha tratado, obviamente, de generar como una incorporación, no solamente física, sino que también una incorporación subjetiva. Pero ahora hay cierta profesionalización. Entran psicólogas, psicólogos, antropólogas también a los departamentos de recursos humanos. Se instala todo el tema de la cultura corporativa, donde se pretende hacer aparecer la empresa como una gran familia. Esto ya estaba en el Fordismo, pero ahora se insiste en este elemento en un contexto en que además la relación de trabajo cambia porque ya no es tan estable. Entonces se invita a ser colaboradores, a plantearse en este plano de igualdad, tratando de expiar el conflicto laboral, la relación conflictiva, que es una relación de trabajo asalariada. Se trata de hacer esto, pero con un vínculo contractual mucho más flexible y más endeble. Entonces se les dice, son colaboradores, pero háganse la idea que son colaboradores intermitentes. Entonces, es un llamado a involucrarse en una familia de una manera sumamente contradictoria. Obviamente, además, en un contexto donde hay una concentración de poder que sigue prácticamente intacta, sino mayor dentro de la empresa. Pero donde además existen estos otros canales, por ejemplo, los buzones de sugerencia, la invitación a participar con ideas, con nuevos métodos de trabajo, premios incluso por participar con esas nuevas ideas. Sabemos que en la banca además hay muchas otras formas de captar esa adhesión que tienen que ver con, por ejemplo, estos concursos que hay, de responder una pregunta, de estar más atento en cuanto a los requerimientos, y a cambio se reciben entradas de fútbol, para partidos de fútbol, o hay gimnasio, hay todo un mundo de la empresa que empieza a rodear a las y los trabajadores para pretender, intentar propiciar esta adhesión, esta fidelización. Y por lo que supe en entrevistas, sobre todo las técnicas más propagandísticas, no es que calen muy hondo, pero sí otras formas que son más materiales y más concretas. Por ejemplo, el salario por rendimiento, estas formas de células de alta producción, efectivamente generan un efecto de inmersión en el trabajo, te obligan, es como por necesidad, tienes que estar 100% disponible. Y por otro lado, tenemos figuras como los planes de salud adicional, lo que le llaman otras formas de pago, que no son directas, es como una suerte de salario social privado, que también se hace parte de este título que tienen de salario emocional hoy en día las empresas, para mencionar todos estos elementos de premios simbólicos, pero también otras formas de compensación indirecta, como estos beneficios sociales, que en un contexto de un país con tan baja seguridad social, con tan bajos derechos establecidos, terminan siendo una fuente también de fijación en el trabajo. Me acuerdo que me decían muy claramente, socias y socios de los sindicatos, me decían, aquí la carga de trabajo puede ser enorme, la retribución no se corresponde con la carga de trabajo, etcétera, pero tengo un plan de salud. Y por el plan de salud soy capaz de hacer cualquier cosa. O el apoyo en cuanto a becas, por ejemplo, para educacionales, o premios por desempeño, por excelencia escolar para las y los hijos. Muchas veces que son beneficios que nacen impulsados por los sindicatos y que después toman las empresas en términos de ¿cómo se llaman estos? Los manuales de beneficios que imitan los sindicatos y buscan alejar a las personas de los sindicatos, mostrándolo como una dádiva de la empresa, como una parte de
de lo que están dispuestos a ceder con tal de generar esa adhesión. Y esas formas materiales de involucrar tienen un efecto, tal vez pueden haber muchas críticas a la empresa, pero finalmente se termina aceptando más trabajo por estos pequeños, no pequeños, bastante importantes beneficios que permiten llevar una vida más soportable, una vida más normal, porque un elemento que está muy presente con todo el ajuste que hay flexible de la fuerza de trabajo en Chile y con el plan laboral y con el poder incontestado de los empresarios, con el escaso contrapoder que hay de la clase trabajadora, es que tenemos salarios muy bajos, salarios directos muy bajos y salarios sociales o indirectos también muy bajos. Entonces son hogares que están sumamente exigidos. Incluso con las actuales condiciones tecnológicas, si bien hay una contradicción, porque si bien se requiere una compenetración, una dedicación más intensa al trabajo, no solo en términos musculoesqueléticos, sino que también de trabajo nervioso, de dedicación, de atención, porque también hay que atender a clientes, hay una dimensión también asociada a los servicios, que involucran relaciones personales, relaciones humanas. Si bien hay como un requerimiento más completo del trabajo físico y de la intelectualidad y de la subjetividad de las y los trabajadores, para que rindan siempre más, al mismo tiempo no están las condiciones para que esas vidas se reproduzcan de una manera sana. A veces eso se compensa con drogas, con ciertos placeos. Ya sabemos que muchas veces para ir a trabajar se necesita estar ahí con antidepresivos, con ansiolíticos, etc. Pero es una olla de presión mal cerrada. Entonces estos llamados al involucramiento de la empresa y con estos vínculos contractuales además tan endebles, estos empleos endebles de cristal, tampoco están produciendo esa lealtad necesaria. Y cada vez más vemos que existen islas que tienen que ver con también esta racionalización del trabajo que expulsa a tantos bolsones de trabajadoras y trabajadores del mercado laboral formal, que ni siquiera tienen, comillas, el privilegio de poder ser explotados en el espacio de una empresa, sino que están excluidos socialmente, están en una condición de marginación social, donde la adhesión es mucho más improbable y mucho más difícil que se genere. Entonces, en esta olla mal cerrada que es Chile, tenemos obviamente explosiones populares que seguramente se van a seguir produciendo. Es algo que hablábamos ahí también antes. Las condiciones sociales de vida en el país son tan difíciles, llevan a los hogares a caminar en una cuerda floja, que hace que siempre haya material como para que se produzca este tipo de explosiones. El punto es que no están las condiciones organizativas para poder llevar esto a avance en términos de poder, más allá del desahogo, que es muy necesario. Entonces, también esto, llevándolo a la reflexión sobre las transformaciones que hemos tenido como sociedad y con la forma de regulación social y la importancia de los sindicatos, también nos lleva a pensar en cómo logramos reconstituir ese tejido social para poder generar también cambios con una dirección clara, que no es solamente el momento de no es que estas revueltas, por ejemplo, que plantean grandes problemas, tampoco los resuelven, sino que los dejan abiertos en el fondo. Bueno, me voy a cerrar con esa reflexión porque creo que ya he hablado bastante. Sí, muchas gracias, Karina. Bueno, muchos temas relevantes. Espero que haya sido ilustrativo para nuestros compañeros y compañeras. Después del almuerzo siempre es una odisea. Sí. Presentar una temática como esta que tiene sus complejidades y además obliga a tener que necesariamente comparar, y eso creo que es interesante ese ejercicio que has planteado, de que tratemos de ver cómo era el ordenamiento jurídico y político antes del plan laboral, antes del 79 o hasta el 73, y lo que está ocurriendo hoy día. Creo que es buen ejercicio.
para saber y conocer nuestro pasado, en función de ver cómo en el presente podemos plantear o recoger algunas cosas que fueron relevantes. Y creo que se ha dicho muchas cosas que son importantes, yo siempre lo reitero y lo reivindico, lo que hace tiempo tú vienes planteando. Son pocos los profesionales que han abordado este tema con más profundidad, el tema de la cultura corporativa que está instalada particularmente en las empresas del mundo financiero. Todo este relato, este discurso que pretende convertir a la empresa como la nueva figura donde la trabajadora y el trabajador tienen que encontrar respuestas, o sea, supera incluso a la familia, o sea, la nueva familia, la familia moderna en esta industria tecnologizada es la empresa. La empresa es el lugar donde hay que golpear la puerta cuando uno tiene un conflicto. Pero esa empresa está desprovista de muchas cosas que en el pasado eran importantes. Nosotros estamos trabajando hoy día con la gente, con los estudiantes de trabajo social de la Universidad de Chile, y ahí queda en evidencia como los bancos en esta nueva estrategia de convertir moralmente a la empresa como la familia que va a acoger a todos la problemática del mundo del trabajo, además ha renunciado a tener esos departamentos de bienestar que tenían un rol no solamente asistencial, sino que además colocaban a la mujer y al hombre como un problema fundamental de la preocupación. Y hoy día se han transformado eso en departamentos que más bien son funcionales a la estrategia comercial de los bancos y prescinden de la persona humana.